Bueno, bienvenidos a todos a una nueva sesión de los diálogos online. Ya sabéis que son estas charlas digitales que mantenemos en la CEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, Asociació Col·legial d'Escriptors de Cataluña, que mantenemos estas charlas desde hace, yo creo que ya 2 años o 2 años y medio, más o menos empezamos durante el confinamiento. Y bueno, como vemos que están funcionando bastante bien, pues continuamos con ellas, que son charlas en las que sabéis que charlamos con autores asociados o no, pero que tengan algún vínculo, sobre todo normalmente con Barcelona, Cataluña. Y ya sabéis que la CE, que es la asociación que defiende los derechos morales y patrimoniales de los escritores residentes en Cataluña, nacidos o residentes, independientemente de la lengua en la que se expresen, y que aunque nosotros somos los que organizamos estos actos, están patrocinados por Cedro. Hoy hemos invitado a Andreu Jaume, que nos viene a hablar. Bueno, normalmente enseño el libro, pero aquí hay que sacar un buen tocho. Esto que estáis viendo aquí, aunque lo veáis al revés, aunque lo veáis mal, es la Biblia del Oso, una nueva edición a cargo de Andreu Jaume, que es editor, traductor, crítico literario, docente, escritor y articulista, que ha editado obras de autores tan importantes como Henry James, T.S. Eliot, Auden, Cyril Connolly, Oscar Wilde, Hannah Arendt, y más cercanos nuestros, Juan Marsé, Carlos Barral, Jaime Gil de Viedma y otros muchos que me estoy dejando, y que también es responsable de la edición de las obras completas de Shakespeare de bolsillo, además de traductor de alguna de ellas, y es director de CLAC, que es el Centro Libre de Arte y Cultura, que bueno, es una institución cultural, digamos, que está situada en Barcelona. Ahora nos trae la Biblia del Oso, que os la acabo de enseñar, que son estas, bueno, está reeditado por Alfaguara. Es la primera Biblia en castellano que es traducida directamente al castellano desde las lenguas originales del hebreo y del griego. Fue traducido por Casiodoro de Reina en 1569 y bueno, ahora nos explicará Andreu Jaume más cosas sobre este libro porque tiene una historia detrás bastante peculiar. Alfaguara ya publicó una primera edición de estos libros en 1987 y que estuvo bajo la dirección del teólogo y canónigo malagueño José María González Ruiz, y en 2001 lo volvió a reeditar sin añadidos ni enmiendas, y ahora en 2021 salió, porque esto salió en el 21, ¿verdad, Jaume? Salió en el 21 esto, Sí, ¿no? en el 21 salió, sí. Vale, salió en el 21 una edición nueva con una introducción que hace Andreu Jaume y con los pertinentes cambios que haya tenido que hacer. Y yo, bueno, primero de todo, Andreu, darte las gracias por estar con nosotros hoy y darte la bienvenida sobre todo. Muchas gracias, un placer. Y luego, bueno, vamos a hablar de este libro, pero yo creo que para hablar de la Biblia, porque la Biblia es el típico libro que todo el mundo cree conocer, pero que es, digamos, bueno, tú preguntas por ahí a la gente que lee, incluso a la gente que lee la Biblia, le preguntas qué Biblia lee, la gente tiene como dificultades, porque hay como muchas Biblias y hay muchas versiones y hay incluso yo mismo recuerdo hace unos años que quería comprarme una, porque tenía una aquí del colegio casi, digamos, y quise coger, pues, sin interesarme de cuál era la más interesante para comprar. No tuve noticia de la Biblia del Oso, y de golpe te empiezan a llegar muchos nombres de Biblias, digamos, de, bueno, tienes la Biblia de tal, la Biblia de cual, la Biblia de cual, y bueno, es un lío tremendo. Entonces yo quería preguntarte si nos podías situar un poco dentro de las diferentes Biblias que ahora mismo puede haber por ahí, por el mercado, situarnos la Biblia del Oso y hagamos entender un poco cuál es esta y qué lugar ocupa dentro de ese listado de Biblias que hay. Bueno, para empezar, hay que decir que en España, que es un país de tradición católica y dentro del catolicismo ha jugado además un papel muy importante a lo largo de la historia, no hay tradición de leer la Biblia. No hay tradición de leer la Biblia ni siquiera dentro del propio seno, digamos, de la Iglesia católica, que ha ejercido un control muy férreo sobre la interpretación del libro sagrado y ha divulgado sobre todo los evangelios, dejando el Antiguo Testamento como un mero precedente de los evangelios, pero prohibiendo su traducción durante muchísimo tiempo. Tengamos en cuenta que la primera traducción autorizada de la Biblia en castellano en España es la Nácar Colunga de los años 40 del siglo pasado. Por tanto, no es raro que cuando a la gente se le pregunta qué Biblia lee no sepa muy bien qué decir, puesto que, a no ser que uno sea un lector muy interesado
en ese mundo prácticamente no tiene ni idea de cuáles son las distintas versiones que se han ido manejando o las distintas versiones que han circulado, ¿no? De ahí la importancia y la excepcionalidad de una traducción como la de Casiodoro de Reina, que se jugó la vida literalmente por su empeño, que fue el gran empeño de su vida, en tener una Biblia en un castellano legible para todas las comunidades cristianas del orbe hispánico en su época, en un momento en que el poder de Felipe II, que era el gran bastión del catolicismo en todo el mundo y en ese momento, pues probablemente el rey más poderoso de todo el mundo, pues ejercía un control tremendo como guardián de las esencias católicas, que como sabemos solo permitían la difusión de la llamada Vulgata, la versión latina de San Jerónimo, que fue la que se estableció como versión autorizada de la Iglesia y que fue, de hecho, la única versión que se divulgó en España, en el orbe católico hispánico, como digo, hasta el siglo pasado. Nuestros padres, nuestros abuelos, todos se educaban todavía en la misa en latín y en la versión de la Vulgata. Y, por tanto, toda traducción olía siempre a protestantismo, a herejía, a judaísmo, en definitiva heterodoxia, y por tanto estaba condenada a la censura. Casiodoro de Reina fue perseguido por la Inquisición, Felipe II le puso precio a su cabeza, era un monje jerónimo del monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla, Sí. y tuvo que Espera. Vamos a ir poco a poco primero, porque si no ahora entraremos en su vida. Pero antes me interesaría un poco situar la España de su época, digamos. O sea, en qué ambiente se encuentra él, por qué es tan importante lo que hace, por qué abandona... o sea, no es tanto sobre su vida, o sea, es explicar un poco cómo era España en aquel momento, digamos, ¿no? Porque, si no me equivoco, también los sefardíes tuvieron que hacer una Biblia, digamos, por su cuenta en Italia. O sea, la Inquisición, digamos, perseguía a otras... O sea, sitúanos un poco en España de aquel momento. Bueno, la España de la época está determinada por la división que se produce en el seno de Europa entre el orbe protestante y el orbe católico, ¿no? Ahí hay un juego de poderes que siempre, para tratar de explicarlo, los suelo comparar a lo que pasó en el siglo XX en la Guerra Fría entre comunistas y capitalistas, ¿no? Entre el mundo ruso y el mundo dominado por Estados Unidos. Porque de alguna manera, en el siglo XVI, Estados Unidos era España, ¿no? Y Rusia, de alguna manera, era el mundo luterano y todos los países y las culturas que se fueron adhiriendo poco a poco al mundo luterano, entre ellos Inglaterra, que a partir del Acta de Supremacía de 1534 de Enrique VIII pasa a formar parte del mundo protestante. Y entonces la traducción de la Biblia también se identifica con el credo protestante, con la desobediencia a la autoridad de Roma y también con la afrenta a todo el poder que suponía España. Por tanto, la España de la época está determinada por el dominio de la Inquisición, el poder de Felipe II y la persecución a todo lo que oliera a herejía, ya fuera judía o ya fuera protestante. Entonces, Casiodoro de Reina, que es un monje del que sabemos muy poco, de cuyos orígenes sabemos muy poco, pero sospechamos que seguramente debía ser de origen judío, era un hombre muy cultivado, con un gran poder de persuasión, que convirtió a prácticamente todos los monjes compañeros suyos en el monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla al protestantismo. Y muchos de ellos se fueron con él al exilio, entre ellos Cipriano de Valera, que luego sería profesor de teología en Oxford y que corregiría la versión de Casiodoro, la llamada Reina Valera, que fue la que realmente se ha leído, la que más se ha divulgado en el orbe, digamos, protestante hispánico, es la versión Reina Valera, no así la original de Casiodoro, que es esta Biblia del Oso que hemos reeditado. Vale, entonces, yendo a Casiodoro, aparte de esos datos que has dado, o sea, el hecho de que él perteneciera al orden de los Jerónimos y teniendo en cuenta que la Vulgata era de San Jerónimo, supongo que eso ya inclinaba, digamos, hacia, o no sé si estoy diciendo una burrada, si estaba ya inclinada hacia un afán, digamos, por difundir la Biblia o los escritos sagrados. Probablemente eso lo que le hizo fue el afán por interesarse en la Biblia. Al fin y al cabo, San Jerónimo fue un traductor de la Biblia, ¿no? Claro.
Y entonces seguramente eso fue lo que le impulsó a querer conocer de cerca cuál había sido el trabajo de San Jerónimo, y después, inspirado por lo que había hecho primero Erasmo y lo que harían luego Lutero y después William Tyndale en Inglaterra, pues quiso también tener la propia Biblia en castellano. Que no olvidemos que en esa época era un sacrilegio de dimensiones tremendas. Es decir, recordemos que si en aquella época la Biblia del Oso se publica en 1569 en Basilea, si en aquella época se encontraba algún ejemplar de la Biblia del Oso en algún hogar español, eso significaba directamente la muerte, la ejecución. ¿eh? Se Vale. han encontrado algunos ejemplares, se han conservado algunos ejemplares de la primera edición, de la edición Príncipe, en casas de algunos aristócratas, pero realmente debió ser como, en fin, traficar con algo altamente prohibido. Y en este contexto, digamos, él, bueno, se pasa al protestantismo, sale del monasterio y se ve obligado a exiliarse. Y empieza como un periplo por toda Europa, que la verdad es que se hace un poco extraño que alguien que tuvo que moverse tanto y huir tanto tuviera, bueno, un poco de tiempo para traducir toda la Biblia. Sí, es Claro. increíble, realmente. La vida de Casiodoro de Reina daría para una película, para una serie. Yo no sé a qué espera la gente, digamos, a adaptar cosas serias e interesantes, porque su vida es absolutamente novelesca. No se explica cómo pudo sobrevivir a la red de espionaje de Felipe II, que entonces era la más potente de todo el mundo. Es decir, Felipe II tenía un sistema de espionaje y de persecución, además de la Inquisición, verdaderamente sofisticado, con tentáculos en toda Europa, sobre todo en Venecia, pero también en Inglaterra. Y Casiodoro de Reina fue, de alguna manera, viajando y tratando de acomodarse en las distintas familias protestantes europeas y encontrándose con dificultades cada vez más tremendas, ¿no? Estuvo en Ginebra y se enfrentó con Calvino, después se fue a Inglaterra y también tuvo problemas con los protestantes, los recién estrenados protestantes ingleses, que no querían tampoco enemistarse con España, que en aquel momento tenía muchísimo poder. Luego acabó en Alemania trabajando en el comercio de sedas y de libros. A Casiodoro Reina le tendieron trampas, Felipe II infiltró topos en la comunidad inglesa donde estuvo, se le difamó, se le acusó de haber abusado sexualmente de niños pequeños. En fin, se intentó todo tipo de extorsión y de persecución y no se consiguió matarlo. Y milagrosamente Casiodoro consiguió terminar la traducción de la Biblia y publicarla en 1569 en Basilea, que no es además una simple traducción. Es decir, como buen protestante, Casiodoro reivindicaba la relación individual del creyente con la palabra de Dios, de ahí también la importancia de la traducción, de la divulgación, digamos, en las lenguas vernáculas, en las lenguas vulgares, pero es que también la Biblia del Oso es un extraordinario estudio sobre la Biblia. Es decir, hay un prólogo que incluyó Casiodoro en su primera edición y que luego Reina Valera no reprodujo, por desgracia, que se titula Amonestación del intérprete, que es una verdadera maravilla. Y luego toda la traducción va acompañada por comentarios del propio Casiodoro, que va tratando de unificar, por así decirlo, la doctrina interpretativa, hermenéutica de toda la Biblia en sus comentarios. Por tanto, es un trabajo de una calidad y de una complejidad verdaderamente extraordinarias y nos explica cómo Casiodoro pudo llevarlo a término. Porque recordemos que William Tyndale, que es el Lutero inglés, por así decirlo, el Casiodoro inglés, el que hizo la primera versión de la Biblia, no completa, murió en la hoguera, antes de que los ingleses rompieran con Roma, claro. He leído que había algunos expertos, algunos críticos que incluso sospechan que pueden haber más colaboradores aquí. Tú esto lo descartas totalmente. O sea, que él lo No, escribiera con... bueno, no lo sabemos y él al menos no lo admitió o no ni siquiera lo insinuó. No me extraña que haya salido esa sospecha porque realmente atribuir a un solo hombre ese trabajo hoy nos parece increíble. Pero en fin, yo creo que si hubiera habido colaboradores sistemáticos con Casiodoro lo hubiéramos sabido de alguna manera.
Vale. Oye, de todas formas, antes de ir a hablar propiamente del libro, me gustaría también como destacar esto que decías, estos problemas que tuvo con los protestantes europeos, porque ser protestante español en aquella Europa tampoco era fácil, ¿no? No te acababan de ver como protestante propiamente, ¿no? Qué es lo que hacía desconfiar? Bueno, lo que hacía desconfiar es que, para empezar, Felipe II infiltraba a topos en todas las comunidades protestantes para vigilarlas y para enterarse de lo que hacían. Vale. Entonces, cualquier protestante español era sospechoso de ser un espía. Ah, vale. Vale. Y además, el protestantismo español no estaba definido. Es decir, una de las características del protestantismo español que existió es que es una amalgama de corrientes heterodoxas, algunas procedentes del franciscanismo, del alumbradismo, por ejemplo. Hay todo un submundo clandestino por necesidad en la época, en el 16 y el 17, que es una época fascinante desde ese punto de vista, que realmente nos obliga a hilar muy de cerca para poder entender exactamente de dónde venía, ¿no? Y en ese sentido también es difícil construir una genealogía teológica, espiritual o intelectual de Casiodoro, precisamente porque está diluida en ese magma alternativo y clandestino de la época, que a diferencia de lo que ocurre en los países que adoptaron oficialmente el protestantismo, pues no se puede ver con claridad. Y por último veo que, bueno, aparte de que se casó y tuvo 2 hijos, acabó su vida ganándose la vida como comerciante de sedas y tejedor, si no me equivoco, ¿no? En Frankfurt, sí. En Frankfurt, que ya entonces era un centro del comercio librero muy importante, llegó a ser proveedor además de duques y de la Casa Real, de libros, y se ganó la vida muy bien. Es decir, acabó su vida como pastor protestante en paz y armonía. Realmente un héroe. Ahora vamos propiamente por el libro. A ver, este libro tiene una portada muy curiosa, que no sé si la gente, no sé si será la gente que va. Bueno, tengo esta luz que refleja un poco, pero bueno, si se ve un poco, es un oso delante de un tronco, se entiende que es esto, y un panal de abejas aquí arriba. ¿Por qué tiene esta portada y por qué se llama la Biblia del oso? Bueno, se llama la Biblia del Oso porque, como veis, si lo reproducimos esta edición, lleva un sello de Samuel Binen Apiarius, que era un sello en desuso en ese momento, es decir, pero que se utilizó para imprimirlo, y que lleva un oso encaramado, que es el símbolo de la ciudad de Berna, de donde era Apiarius, encaramado a un árbol y dándole con una zarpa a una colmena y a unas abejas, ¿no? Y por eso se llama la Biblia del oso, por ese símbolo, con una frase de Isaías abajo, uh, Las palabras en de hebreo. Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Pero entiendo que en esa época todos los libros tenían, o sea, este sello era la portada, digamos, o era un sello que estaba en un lateral o... Bueno, no, era habitualmente todos los impresores tenían un sello distintivo. Vale, pero sello de interior, digamos, ¿no? Sí, En la guarda. de lo que se llama estrictamente en edición, que siempre se confunde, la portada. La portada no es. Sí, sí. La gente llama portada a la cubierta de un libro. La portada Claro. es precisamente lo que se encuentra, lo que informa de lo que es el libro cuando uno ha abierto el libro y ha pasado la cubierta, digamos. Además, él no firmó el libro, lógicamente, para evitar que lo destruyeran. Claro. Y ese no firmar el libro, de alguna forma, participó, hubo otros elementos, pero propició que él quedara olvidado por la historia, de alguna forma, ¿no? Sí, claro. Tengamos en cuenta que la propaganda, digamos, católica y antiprotestante dura hasta nuestros días. Todavía hoy en día la Biblia del Oso no es una Biblia conocida. Y Casiodoro de Reina, a diferencia de otros personajes de la época, también heterodoxos, no es en absoluto conocido. Y debería ser un personaje, por así decirlo, popular, porque está a la altura de lo que hizo yo en la introducción, digo, un tanto propagandísticamente, pero que lo creo de verdad, que Casiodoro de Reina hizo el trabajo de 100 escritores. Porque realmente traducir la Biblia entera significa elevar el castellano a una cantidad de timbres y de estilos y de músicas asombrosa, desde la épica hasta la lírica, hasta los himnos, hasta las epístolas de San Pablo, los evangelios, en fin, la literatura mistérica, todo lo que nos podamos imaginar. En la Biblia está prácticamente todo. Y hacer que eso llegue a una lengua
viva en un determinado momento es un trabajo verdaderamente prodigioso y tendríamos que estar muy agradecidos por lo que hizo. Ya digo, Casiodoro debería ser un personaje conocido en las escuelas, su Biblia se tendría que leer y inmediatamente el nivel medio del país se elevaría. Porque tú entre las características que indicas en la presentación, aparte de muchas otras cosas, dices que una de las características de este libro es que aparte Casiodoro aceptó, digamos, el índice habitual que había ordenado el Concilio de Trento que se estableciera como índice de la Biblia y no aceptó el índice que había hecho Lutero en su versión, ¿no? Sí, ¿Esto a qué se debe esto? Eso es una de las señales, de los indicios que tenemos para pensar que Casiodoro lo que quería era superar las diferencias que había entre las distintas comunidades cristianas y contribuir a la unificación del orden cristiano. Estoy seguro que Casiodoro debía ser una persona extraordinaria desde el punto de vista humano también. Lo que quería realmente era superar ese clima de odio y de persecución que había entre las distintas comunidades cristianas de la época. Es decir, su trabajo es un trabajo que está pensado para la unificación espiritual de todas aquellas personas que creyeran, digamos, en, en, en la religión del libro, la religión de la Biblia. ¿No? Y esa es una prueba que tenemos, creo yo, un esfuerzo que hizo, como también lo tenemos en los comentarios a los que me refería antes, que antepone a los distintos capítulos de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Su esfuerzo por unificar la doctrina y por superar las muchas veces absurdas batallas políticas y de poder que se libraron en la época entre las distintas comunidades, tanto católicas como protestantes. Fijémonos además que en la biografía de Casiodoro hay un elemento recurrente que ha llamado la atención a muchos biógrafos y que fue utilizado por sus enemigos para acusarle de frivolidad y de inconsistencia teológica, y es que él, cada vez que era acogido por una comunidad protestante, firmaba el credo de esa comunidad, sin importarle mucho lo que decía, ¿no? Entonces se iba a Ginebra, entonces firmaba lo que le decía que tenía que firmar Calvino, se iba luego a Inglaterra y le decía, muy bien, pero tienes que renunciar a todo lo que habías asumido antes y firmado antes, entonces lo firmaba sin ningún tipo de problema. Porque realmente lo que le interesaba era traducir la Biblia y mantener, como San Juan de la Cruz también, por cierto, viva la esencia del mensaje que hay espiritual, de una riqueza extraordinaria en la Biblia. Vale, e incluso afirmas en el libro que la historia de la Biblia del Oso y la historia de su autor contribuyó a la creación de esa leyenda de la España negra. Esto me ha gustado mucho, o sea, pensar que en Europa esa idea de la España negra en parte proviene por lo que pasó con este libro, me parece fascinante. Hombre, sí, claro. Evidentemente, la sombra de la Inquisición, todos los procesos iniciados en la época en torno a estas controversias teológicas y bíblicas hacen que España llegue a la modernidad teñida de negro. Es algo que está presente incluso en Hamlet, está presente en toda la discusión literaria y filosófica y teológica de la época. España no se ha sacudido todavía esa leyenda negra, el lastre del pasado inquisitorial, ¿no? Recordemos que todavía en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, un historiador del arte como Kenneth Clark, que fue muy conocido en aquella época y era una autoridad, Sir Kenneth Clark, hizo un libro que se titulaba Civilización, que también se hizo una serie de televisión, en el que se excluía a España de la civilización, nada menos. Es un verdadero disparate. Es decir, ¿cómo puedes excluir a España? Pues excluir a España significa excluir a Cervantes, significa excluir a Velázquez, significa excluir a Goya, que es el padre de la modernidad, ¿no? Y Kenneth Clark todavía lo justificaba por el peso de la Inquisición. Pero imagínate hasta qué punto eso es una herencia que nosotros mismos, por cierto, hemos asumido de una forma absolutamente absurda, porque cuando uno empieza a estudiar o a leer y se adentra en el bosque inmenso de nuestra cultura, descubre cosas tan extraordinarias como esta, como la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina y su vinculación también con poetas como San Juan de la Cruz, que muy probablemente leyó a Casiodoro. San Juan de la Cruz, a pesar de su santificación,
fue un verdadero heterodoxo de la época, ¿no? Un gran lector también, un gran partidario de la verdad hebrea como Casiodoro. Y luego llega Cipriano de Varela, coge el libro y le hace algunos cambios mínimos. Tú dices que crees que algunos erróneos, pero le hace cambios. ¿Por qué? ¿Qué hace? Bueno, ¿qué necesidad? hay que decir que Valera era muy amigo de Casiodoro y admiraba mucho el trabajo que había hecho Casiodoro. Es decir, fue uno de sus defensores más acérrimos en Inglaterra, en Oxford, cuando se le acusó falsamente de esos abusos sexuales a niños. Y fue alguien que mantuvo con vida su memoria. Y luego lo único que hizo es que Cipriano de Varela, como también había sido un teólogo muy competente e incluso probablemente más académico que Casiodoro, es decir, con un conocimiento más sistemático de las lenguas originales de la Biblia probablemente, pues decidió que toda traducción puede ser mejorada, puede ser modificada. La traducción es infinita, como bien sabemos. Y entonces hizo su propia versión, su propia corrección, la llamada esta Reina Valera. Pero bueno, también es una traducción muy hermosa, también es una traducción muy válida. Lo que pasa es que, claro, la Casiodoro tiene esa aura del original y hay una serie de decisiones por su parte que son muy valientes e incluso desde el punto de vista de la lengua hay invenciones por parte de Casiodoro. Por ejemplo, la palabra, destaco ahí en la introducción, la palabra concierto. En vez de utilizar pacto para berit, para el hebreo berit, utiliza concierto, que es muy hermoso. Pero hay muchas otras palabras, como reptil, como escultura, que él inventa por primera vez. Y tiene que estar constantemente rebuscando en la propia lengua y por tanto eso supuso un revulsivo para el castellano extraordinario. Y además, la prueba está en que cualquiera que coja la Biblia de los hoy en día no tendrá ninguna dificultad en entenderlo. No es un lenguaje rebuscado ni oscuro, ni es un lenguaje envejecido, es un lenguaje extraordinariamente vivo, vivísimo. También, yo he leído por ahí también que Varela, al poner su nombre también en la Biblia, también contribuía a su difusión, porque él era un hombre respetado, no era tan sospechoso como el otro, y que de alguna forma al poner su nombre estaba ayudando a su amigo de alguna forma. Sí, por supuesto también. Y como digo, siempre le ayudó y siempre mantuvo su memoria y su corrección fue un homenaje a su memoria, nada más. Vamos un poco al estilo del libro. Ya hemos apuntado algunas cosas, digamos, pero o sea, tú dices que este libro es un digno representante del siglo de oro. Ahora nos has apuntado estas palabras que inventa el propio Reina. Pero, digamos, este libro puede ser el que convierte en la Biblia en algo literario cuando hasta ese momento lo teníamos como un libro histórico, por así decirlo, histórico o teológico, claro, por supuesto. Bueno, es que es el libro que procura, que intenta que la lengua sagrada entre en los hogares. Es decir, que la lengua sagrada se democratice, ¿no? Y eso es verdaderamente un proceso que, claro, desde el punto de vista doctrinal, teológico, católico, es una herejía, es un pecado, porque la lengua sagrada tiene que permanecer alejada del feligrés, del creyente, tiene que ser algo prácticamente inalcanzable e ininteligible. Esa es la doctrina católica, que es un mundo eminentemente visual, es un mundo que, ya digo, hasta el Concilio Vaticano II pues, decidió que hubiera una enorme distancia entre el creyente y la Biblia. La Biblia no se podía discutir, ni siquiera esa traducción, que como tal traducción es falible, como todas las traducciones. Y por tanto, ya que eso en el siglo XVI se intentara, es verdaderamente extraordinario. Fíjate la ventaja que tienen en el mundo anglosajón, precisamente por haber podido cultivar, leer y difundir la Biblia en su propia lengua. Es decir, la relación inmediata que tienen los ingleses con la Biblia es algo que inmediatamente eleva el tono de la lengua y de cualquier ceremonia que uno haga. La Biblia está en la lengua inglesa hoy en día. La lengua inglesa moderna se hace con dos textos, ¿no? con dos autores, digamos, con dos libros. Un canon laico y un canon religioso. El First Folio de Shakespeare y la Biblia, la versión autorizada del rey Jacobo, que todavía viene de la versión de Tyndale. Entonces, con esos dos
libros se conforma la sociedad y el mundo anglosajón moderno. Desde Shakespeare hasta William Faulkner, hasta Emily Dickinson, hasta todos los autores que uno pueda citar. Porque eso está en la lengua viva. La mayoría de los refranes y frases hechas del inglés, que los ingleses dicen todavía y que nosotros repetimos muchas veces sin saberlo, procede tanto de la Biblia como de Shakespeare. Nosotros tenemos, en cambio, una Biblia laica, que es el Quijote, que también es una obra que nace, yo creo, de alguna manera, como prohibición, como resultado de la prohibición de traducir la Biblia. Lo que pasa es que Cervantes escapa por la vía cómica, la vía trágica está completamente controlada, la obra, digamos, dramática, el imaginario dramático católico está totalmente controlado por la Iglesia y por eso tampoco se suelta, digamos, la Biblia, ¿no? Por tanto, claro que es una obra literaria, es una obra que trasciende una traducción de un libro como la Biblia, trasciende, por supuesto, los límites del templo, de la experiencia religiosa, y pasa a convertirse en algo cuya influencia desborda todos los límites, ¿no? Por eso yo creo que leer la Biblia es, digamos, introducirse en un mundo de referencias completamente infinito. Como dijo Kafka, nada ve tanto como el Antiguo Testamento. Con el alemán pasa un poco lo mismo, de hecho, ¿no? Con Lutero también crea el alemán, por así decirlo, ¿no? El alemán pasa antes, además. Lutero crea el alemán moderno. La extraordinaria altura, tanto del inglés como del alemán, que son dos lenguas que tardan mucho en desarrollarse literariamente, también hay que decirlo, mucho más que el español, por ejemplo, o que el italiano, que tienen detrás una tradición mucho más rica, antes de toda la controversia en torno a las Biblias, son lenguas que avanzan con muchísima velocidad gracias a la traducción de la Biblia. Y luego, bueno, lo acabas de apuntar, ¿no? Pero es esta cosa de que el teatro inglés prohibía hacer nada religioso y eso provoca o nos da a Shakespeare, y el teatro español solo permitía hacer cosas religiosas y eso nos da a Cervantes, de alguna forma, ¿no? Sí, sí, es exactamente así. Es decir, en Inglaterra había una prohibición decretada por Isabel I, la reina Tudor, la reina de Shakespeare, de representar asuntos sacros en escena, porque eso estaba vinculado al catolicismo. En España, en cambio, el control trágico, la historia trágica del hombre, se tenía que ceñir solo a la historia de Jesucristo, a los asuntos sacros, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? Que entonces Cervantes, a través de la novela, que es un producto además de la imprenta también, consigue representar algo muy parecido a lo que hace Shakespeare trágicamente en el teatro, pero a través de la novela. De alguna manera, el personaje de Don Quijote es un personaje que al final descubre una muerte, que es una muerte vecinal, una muerte ya desprovista de cualquier trascendencia, lo mismo que le ocurre, por ejemplo, a Hamlet al final de su obra. Pero Cervantes tiene que hacerlo a través de la comedia. Fijémonos que en toda la novela no hay un solo momento en que aparezca la iglesia o que el Quijote vaya a misa. Es muy curioso, pero claro, que estaba prohibido. No podía entrar el Quijote a hacer quijotadas en un libro que era cómico, ¿no? Pero ahí se va filtrando toda una concepción, digamos, ya emancipada del hombre, que ha sido muy estudiada, en fin, el Erasmismo de Cervantes, etcétera, etcétera, el Erasmo en España, que tiene puntos de concomitancia muy curiosos con lo que ocurre en el teatro. Claro. El Félix de Azúa se ha ocupado mucho de la Biblia del Oso y él incluso, bueno, encontraba similitudes entre Quijote y Jesús, que no sé si esto ya es un poco exagerado, pero... No, a mí me gusta mucho esa teoría de Félix de Azúa, que yo le debo a Félix que me descubrió la Biblia del Oso hace muchos años, cuando yo empezaba a estudiar precisamente a Shakespeare en serio y empecé a interesarme por la Biblia y por los estudios bíblicos gracias a Shakespeare, porque tuve que estudiar toda la historia de la Biblia en inglés también, y ahí llegué, gracias a Félix de Azúa, a la Biblia del Oso. Y a mí la teoría de Félix sobre el Quijote como un Cristo envejecido me gusta mucho. Me parece que es muy acertada y que explica muchas cosas con respecto a... Porque es verdad que si uno se fija en la descripción que hace Cervantes de Quijote, que es muy somera, no hay una gran descripción, no es una descripción muy, muy detallada, pero sí parece realmente que son las facciones
en fin, que todo el mundo tenía en la cabeza en la época, que no eran tantas, porque precisamente es en el Renacimiento cuando empieza a divulgarse el retrato. La gente no estaba acostumbrada a ver retratos fuera del mundo religioso, ¿no? Entonces, las facciones que uno tiene, pues con esos bigotes, con la cara alargada, pues se puede identificar muy bien con Jesucristo y la idea de que es un Jesucristo envejecido realmente y un Jesucristo finalmente sacralizado es muy interesante y muy estimulante. También lo vinculas con el cántico espiritual. Bueno, es que es muy probable que esto fue gracias a Lola Josa, que es una gran estudiosa de San Juan, y que de alguna manera demostró que hay una serie de palabras que utiliza San Juan, que cita, si no recuerdo mal, de Isaías, que nadie había traducido como Casiodoro. Y cuya, digamos, versión más extendida y más divulgada eran otras palabras completamente distintas. Por tanto, eso es la prueba, casi diría, de que San Juan de la Cruz, que estudió con hebraístas represaliados en Salamanca, muy notables de la época, pues muy probablemente conociera quizá parcialmente la Biblia del oso. Porque en aquella época, como ocurría también en la Inglaterra de Shakespeare, circulaban muchos manuscritos inéditos y clandestinos bajo mano. Había muchas obras que se publican en un determinado momento, por ejemplo, los sonetos de Shakespeare, que circularon mucho antes de que se publicaran. Y otras muchas traducciones y muchas obras. Shakespeare leía obras de traductores amigos, como John Florio, traductor de Montaigne, antes de que se publicaran, porque la gente se pasaba manuscritos en aquella época con muchísima facilidad. Oye, no sé si estás un poco al tanto de que bueno, Blacky Book, la editorial Blacky Books ha publicado hace poco una versión del Génesis, de que Gonzalo Torromé acaba de sacar en la editorial Clave una traducción modernizada, digamos, del Éxodo, y bueno, luego el año pasado salió pues, vuestra Biblia del Oso. No sé qué está pasando, digamos, ¿no? Porque hay como de golpe una serie de recuperaciones o de intentos de modernizar o de hacer llegar al público pues un material que normalmente no se reedita con tanta facilidad para el público laico, me refiero. Bueno, quizá, no lo sé, aventuro a teoría, pues puesto que ya la sociedad se ha vuelto decididamente secular y ya se ha desembarazado completamente o casi completamente del cristianismo, quizá el interés que pueda haber ahora por la Biblia se parece al interés que podamos tener por la mitología griega. Es decir, ya no nos sentimos vinculados con eso, ya no es una imposición. El poder, digamos, de la Inquisición, por así decirlo, por fin ha remitido. Y quizá ahora hay un genuino interés por conocer qué fue esa civilización cristiana que realmente está llegando a su fin. Y quizá por eso se están moviendo más ediciones y se está despertando un interés mayor al respecto. Hace un rato hablábamos de Félix de Azúa, pero también podríamos hablar de Juan Benet, de Sánchez Ferlosio. Ha habido como una cadena de escritores que además todos tienen como cierto vínculo entre ellos, incluso en su forma de trabajar y en su forma de escribir, vínculos fuertes con la Biblia del Oso. Sí. ¿Qué encontramos en Benet o en No es casual que los mejores escritores que ha habido a lo largo del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX en este caso, hayan sido los pocos que han prestado atención a esa traducción de la Biblia. En el caso de Benet y de Ferlosio fue la versión Reina Valera, no la de Casiodoro. Vale. Ni siquiera ellos habían leído la de Casiodoro. Ya digo, no se edita en España hasta el año 87, muy tarde. Si tenemos en cuenta que Benet, por ejemplo, murió en el año 93. O sea que prácticamente hasta que personas como Félix de Azúa si realmente vuelven a ella, es una versión que se había divulgado muy, muy poco. Pero en fin, Ferlosio y Benet leen mucho la Biblia. De hecho, Ferlosio, que no llegó a acabar ninguna carrera, empezó a estudiar semíticas. Y por tanto su interés por el mundo hebreo y bíblico fue constante. Me consta además por uno de sus mejores amigos, que es también muy amigo mío, el gran maestro Tomás Pollán. Y no puede ser, digamos, yo creo que de otra manera. Es decir, porque cuando a uno le interesa la cultura, es decir, cuando uno se asoma con cierta ambición
a lo que es el legado humanístico de Occidente, no le queda más remedio que acabar pasando por la Biblia. Quizás una lectura un tanto tardía, por así decirlo, ¿eh? Porque yo recuerdo que cuando empezaba, maestros míos, como el propio Félix de Tua, me decían, ya llegarás un día a la Biblia en serio, pero te falta un poco de tiempo todavía, porque la Biblia es lo más serio que se ha escrito jamás y uno necesita haber cumplido una cierta edad para poder entender o para interesarse por ese mundo. Y ciertamente a partir de cierta edad, a partir de los 40, por ejemplo, es una edad bíblica ideal, ¿no? para adentrarse. Sobre todo en el Antiguo Testamento, como digo, es el más sorprendente y el más desconocido en nuestra tradición. A eso iba, porque yo ahora mismo estoy en el tercer tomo, y eso que ya empecé hace unos meses, pero es lo que tú dices, también, claro, hay muchas lecturas que te interrumpen por en medio y tal, hay que dedicar Claro. mucho tiempo solo a esto, y porque son 3.500 páginas, si no me equivoco, ¿no? No es Sí. poco de pago, lógicamente. Y quería preguntarte, o sea, quien no quiera empezar por el principio y quiera solo probar qué hay aquí dentro, ¿qué recomiendas tú? Bueno, para empezar, diría que no hace falta empezar por el principio como si fuera un libro. La Biblia es un libro de libros, por tanto, no es un libro con un principio, un desarrollo y un desenlace, ¿no? Como una novela. Uno puede abrir la Biblia por donde quiera y empezar a leer. Y más en una traducción como la de Castelló de Reina, que siempre sorprende, ¿no? Pero yo, de la Biblia, del Antiguo Testamento, siempre recomiendo, por ejemplo, el Eclesiastés, que es muy breve además, se puede leer, donde está todo, obviamente. Recomiendo el libro de Job, que también en sí mismo es una pieza maestra y que tiene una influencia además en la literatura infinita y que es, digamos, la casi tragedia del mundo hebreo. Pero bueno, por supuesto, episodios del Génesis, toda la historia del Génesis es apasionante y también tiene una influencia que se rastrea en toda la literatura, en todo lo imaginario de Occidente. En fin, por supuesto, los salmos, que son bellísimos además. Y esos, digamos, con los salmos, el libro de Job y el Eclesiastés, yo creo que es una iniciación perfecta para la vida. Lo que pasa es que estaba pensando ahora en Juan Manuel de Prada, que él habla siempre del suicidio civilizatorio, que significa no estudiar religión actualmente o no tener pues la historia de la Biblia metida en la cabeza desde pequeño. Porque claro, es verdad que un libro como este, si tienes las historias de la Biblia interiorizadas porque te las enseñaron en el colegio o lo que sea, que es lo que nos pasa a la mayoría a menos de nuestra edad, te puedes distraer, digamos, con las historias y no centrarte tanto en el estilo, que es quizás lo más interesante de esta edición, digamos, ¿no? Porque en el fondo las historias son las de siempre, pero si no las conoces, la historia te puede vencer. Sí, sí. Bueno, y además tiene la ventaja que el mundo hebreo fue los viejos hebreos son unos extraordinarios narradores, porque, por ejemplo, en el Génesis se encuentran historias tremendas que están contadas en apenas 4 o 5 versículos, ¿no? Sí. Hay historias que pueden dar, de hecho, Thomas Mann hizo una tetralogía sobre José y sus hermanos basado en un episodio del Génesis que es brevísimo, ¿no? Sí. Por tanto, tienen una capacidad de concisión y de síntesis absolutamente abrumadora. En ese sentido, pues uno inmediatamente encuentra algo en la Biblia. Pero es verdad que el estilo, la lengua, la palabra también es muy importante. Cómo suena la Biblia. Porque para empezar es algo que pertenece al ámbito de lo acústico, ¿no? De la lectura, que es el ámbito de lo sagrado. Pues oye, no te vamos a robar más tiempo, que yo creo que hemos explicado lo fundamental de la Biblia del Oso. Decir a todo el mundo que ahora saco uno para tener que levantarnos todos. Es un libro realmente extraordinario. Yo había leído la Biblia hace muchísimos años, pero con una edad muy temprana, y aproximarme a través de estos 4 volúmenes de la Biblia del Oso, la verdad es que me estoy pasando bomba cuando encuentro tiempo para leer, que ya sabemos todos cómo vamos de ocupados, digamos, ¿no? Pero es una lectura, es como un poemario, no tienes que te puedes leer un poema Claro, suelto y exacto, mañana ya haremos otro, digamos. Pero nada, agradecerte mucho que hayas estado con nosotros y nada, instar a todo el mundo a que siga leyendo y recordar que este acto ha estado patrocinado por Cedro. Así que muchas gracias, Andreu. Un placer, ha sido un placer. Nos vemos próximamente. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.